Oficial, 15 muertos en los disturbios en Chile. Bien, lo que te quería consultar, esto es lo que hablabas recién, Ale, los 15 muertos, 15 víctimas fatales, lamentablemente. Muchos de ellos en lugares donde estaban saqueando, atención, no solamente como consecuencia de los enfrentamientos. Ahora, el gobierno dijo estas palabras, ¿no? Porque, escuchamos a la gente y dimos marcha atrás. ¿Por qué continúan los incidentes si el gobierno dio marcha atrás con el aumento en el subte, por Bueno, ejemplo? por esto que comentábamos, ¿no? Entre otras cuestiones, porque hay otras medidas económicas que los manifestantes quieren que se atiendan, como esto, por ejemplo, que un salario promedio sea de $500 y un alquiler de $410. Claro. ¿Quién puede pagar eso? Claro, no se pagarlo puede, nadie. no Ahora, no esto tiene dio lógica. Una locura. Esto dio inicio a la violencia en Santiago, que Sí. ahora también se extiende a otras ciudades. Sí. Digo, cuando el gobierno habló, yo pensé desde mi ingenuidad a la distancia que podría llevar a calmar justamente la tensión que había entre la comunidad del pueblo chileno y el gobierno, ¿no? Que además, Ale, pide la renuncia, pide el alejamiento, parte de los manifestantes, por supuesto. Es que es una situación de extrema tensión por esto, ¿no? Se considera que es como contradictorio el mensaje del presidente, sentarse convocar una mesa de diálogo y en paralelo, aumentar el toque de queda, extender el toque de queda, considerar que se está en una guerra en Chile. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Guerra con quién, no? Aumentó el subte. Sí. ¿No? Pero eso entonces, hace pensar ¿no que es fue la extremo hablar de gota. guerra? Claro. No es aumentó extremo. el subte. La gente salió a manifestarse. Los trabajadores del subterráneo fueron a un paro. Sí. Justamente en protesta por la suba del subte. La gente se quedó sin transporte público. Sí. Porque también se sumaron los colectivos a este tipo de protestas. Y ese día fue la primera manifestación en Santiago. Pero eso fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Porque hay toda una situación de fondo, claro, un efecto dominó. Hay un momento en el que la gota colma el vaso. Claro. Evidentemente no es solo por el aumento del subte, Claro. sino por un montón de otras variables económicas que el pueblo chileno considera, o parte del pueblo chileno considera que no puede afrontar y que no quiere seguir viviendo así. Más sos profundo. una periodista que ha realizado coberturas a lo largo de tu trayectoria importantes con el tema de la política, los incidentes, sabes trabajar muy bien el Congreso, el gobierno. Gracias. Ayer alguien me decía que de alguna manera, observando lo que pasa en Chile, lo que ocurrió en Ecuador, lo que se conoció en las últimas horas en Bolivia, que los argentinos algo aprendimos. Porque muchos jugaban de esto de... por eso te consultaba, y soy repetitivo, el aumento del subte en Chile, lo que originó. Los argentinos venimos de tarifazos tras tarifazos tras tarifazos en los últimos 2 años, año y medio, y no salimos a realizar esto que gracias a Dios aprendimos de los errores del 2001, por ejemplo, u otros momentos de la República Argentina. Fueron varios, ¿no? Tenés razón. Fueron varios. Fueron varios. Y es para resaltar. Es para resaltar el crecimiento de la sociedad, más allá del enojo lógico de los trabajadores por los tarifazos, de no cometer este error. No sé si no lleva esto. nada, digamos. Lo comparto. También es cierto que estamos en pleno proceso electoral. Algo que no está ocurriendo particularmente en Chile. Este es un gobierno más reciente. Entonces el desgaste político es mayor, digamos, porque falta bastante para que Piñera, faltan casi 3 años. 3 años, claro. Si la memoria no me falla. El gobierno de Piñera. Exactamente, con lo cual, la crisis política e institucional puede ser mayor. Ahora, en Ecuador, fíjense que también pasó lo mismo, a partir de la eliminación del subsidio de los combustibles. Exactamente. Que subió 130% en un día, el precio de las naftas, escuchaste bien, también estalló Ecuador. El gobierno había firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el que se había comprometido a esto. Y no midió que esto no solo tiene un costo político enorme, tiene un costo imposible en el bolsillo de la gente. Claro. Porque además el combustible se traslada, la mitad de la inflación de un país es el peso que tiene el combustible en todo el resto de la economía. En los fletes, en el traslado de los alimentos, de las mercancías de un extremo al otro. Ecuador también fue una situación tremendamente extrema que ahora
parece un poco más tranquila. Lo de Bolivia es otra situación. Claro, eso te iba a decir, que si bien hay muchos factores económicos, podemos hablar más de un desencadenamiento por una crisis política en realidad. Hay un tema político más que económico. En Bolivia es más claro eso que lo económico. Oficialismo, oposición, ¿no? En Ecuador y Chile se dispara una crisis política a partir de una situación económica concreta. En Bolivia hay sospechas sobre los resultados de las elecciones que se hicieron el domingo. Claro, o de sea, fraude. Claro, porque empieza el recuento provisorio. Mira, acerca de lo que está hablando Ale, yo le pido si podemos sacar el graf un segundito para observar lo que pasa en Bolivia. O agrandamos la imagen, por supuesto, de Bolivia. Que lo que decía Ale, enfrentamiento cuerpo a cuerpo, no entre policía y ciudadanos, sino entre ciudadanos. Hermanos bolivianos que defienden a Evo Morales y otros que son opositores que dudan con respecto a los últimos datos y hablan, denuncian fraude y se lleva esto, pelea cuerpo a cuerpo. Porque ¿qué fue lo que pasó, Dani, Meche, chicos? Empezó el recuento provisorio de los votos. La cosa iba muy peleada entre Evo Morales, que va por un nuevo mandato, después de 12 años en el poder, un cuarto mandato, y Mesa, un expresidente que ahora es el referente de la oposición. Empieza el recuento. Hay una diferencia de 45 a 38 y un escenario de balotaje en principio. Pero después que se sigan cargando los datos, esa brecha se empieza a achicar e incluso se empieza a revertir. Claro. Entonces la oposición dice, ¿pero cómo puede ser esto? ¿Cómo pasamos en 48 horas frente a una misma elección cuando justamente se parecía consolidarse el escenario de un balotaje? Curiosamente o casualmente empiezan a crecer los votos de Evo. Bueno, alguien hablaba de la gente del campo, ¿no? Le piden la intervención a la OEA. Ahora el escrutinio en Bolivia va a ser monitoreado, auditado por la OEA, porque hay denuncia de fraude. Bueno, mira, acá era lo que vos estabas explicando, ¿no? Sí. La punta del iceberg, que es lo que vemos, que es justamente el incremento en el transporte público. Sí. ¿Por qué detona? Este es el efecto detonante. Y lo que está debajo, lo que el gobierno chileno no quiere que se desarrolle, pero que sí está pasando. Estamos hablando de la peor educación de Sudamérica, una de las más caras en el mundo. Exacto, las peores condiciones también en el sistema de salud de Chile, los sistemas de pensiones. Las jubilaciones son estas, ¿no? Recordemos que los trabajos el precarios. sistema chileno de jubilación privada fue en su momento un ejemplo a seguir en la Argentina, cuando se privatizaron las jubilaciones, ¿no? Los salarios miserables, esto que hablábamos, un salario mínimo de $400, trabajos precarios, Claro. Bueno, fíjate esto es importante, ¿eh? Es el único país en el mundo que tiene el agua privatizada. Exactamente. Estaba leyendo algo con respecto a lo que dijo Mati, los salarios de los legisladores, ¿no? De los políticos. Claro, sí. Bueno, allí no estamos muy diferentes, muy distanciados de lo que ocurre aquí. El salario de los políticos en Chile es 33 veces el salario mínimo. Claro. Pero esta explicación es importante porque esto es lo que se ve o por qué detona y todo lo que está abajo es justamente lo que lo generó. Gracias.